A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Nuevamente, amigos, gracias por estar con nosotros. Hemos estado viendo una serie de temas en este programa que hemos denominado la crisis económica del Ecuador. Hoy he creído conveniente tratar un tema que es importante, el sector de la construcción, y especialmente el sector de construcción de viviendas, departamentos, etcétera, con un arquitecto que fue presidente de la Cámara de Construcción en la ciudad de Quito, y con un hombre que está dedicado a ese negocio y que conoce exactamente lo que está pasando, no solamente en la ciudad de Quito, sino en el país. Entonces, quiero presentarles al amigo Diego del Castillo, un hombre que conoce todo esto. Diego, por favor, quisiera que tú nos hagas una especie de diagnóstico. ¿Qué pasa en el sector de viviendas, que está debilitado y que todavía no quiere reaccionar, para pasar al otro tema que hay que hacer? Gracias, César. Nuestro sector tiene 4 años consecutivos de crecimiento negativo. Eso significa que salir de ese crecimiento negativo nos va a llevar tiempo. Nosotros los constructores somos el sector optimista de este país. Siempre soñamos con un país mejor para poder ejercer nuestra profesión y hacer lo que hacemos siempre, construir, porque esa es nuestra manera de vivir, construir, construir y construir. Y no solamente se construye viviendas, César, se construye todo lo que nos rodea, especialmente confianza. ¿Qué es lo que pedimos al gobierno? Señor, lo primero que tiene que hacer para construir vivienda es sembrar confianza, que no es difícil. Están tomando buenas políticas en el campo económico, hágalo más profundamente. Hágalo, como decía el economista que estaba contigo anterior, Jaime Carrera. ¿Por qué no baja el gasto público? Para que la gente sienta confianza. En la construcción se puede reactivar siempre y cuando el sector, el país, comience a sentir confianza, comience a ver que todos estamos empujando para el mismo lado. Si no se da eso, nosotros como sector, lo único que vamos a hacer es seguir decayendo en la inversión. Y si la construcción decae en inversión, ¿qué es lo que estamos perdiendo? Empleo. No se le mire a la construcción como el gran generador de impuestos. Míresele siempre a la construcción, César, como el gran generador de empleo. Claro, y ahí te interrumpo. ¿Empleo qué significa? Empleo, de repente, que hay muchas actividades, muchas funciones en el sector de construcción que no es de alta preparación, por ejemplo, jornaleros, carpinteros, gafiteros. Es decir, el volumen de empleo que da es muy importante. Cemento, hierro, piedra, extraordinaria. Perfecto, César, pero tú me dijiste los carpinteros, los plomeros, los obreros, del albañil, todos son directos. ¿Y por qué no hablamos de los indirectos? De los indirectos. Que significa el cemento, significa el transporte, significa el hierro, todos los agregados que tenemos en el sector de la construcción. Nosotros movemos la economía y te puedo decir con toda seguridad, somos una de las 4 patas de todas las economías en el mundo. Cuando nosotros estuvimos en Cuba, un grupo de constructores, la primera impresión que tuvimos es que es un país de vagos, que es un país que no progresa. ¿Por qué? Porque no había una sola máquina trabajando. Y si no hay gente trabajando en la construcción, significa que algo está mal, que la mesa tiene una pata menos. Y cuando hay una pata menos en la mesa, esa mesa está desequilibrada. Ahora, fíjate, en el proyecto de ley
que ha presentado el gobierno, ¿no? Que se sigue discutiendo en la Asamblea Nacional, que tiene varias intenciones. Uno de ellos es reactivar la economía, dar estímulos tributarios aquí. Aparece un articulado que tiene que ver con vivienda para clases populares, que significa vivienda de hasta 75 metros cuadrados. Y ahí se dice que cuando se pague IVA en las compras de cualquier material, ese IVA se va a devolver. ¿No te parece? Es un estímulo interesante. Pero por supuesto que sí, ¿Ya? y estamos apoyando. Por eso te digo, estamos confiando en el modelo que quiere plantear este gobierno. Estamos respaldando a Richard Martínez, porque creo que yendo de la empresa privada a una etapa burocrática de 10 años, es un gran alivio para todas las personas, porque no da lo mismo ver la vida solo cobrando sueldo que ver la vida solo invirtiendo. Claro. Son dos panoramas completamente distintos. El que cobra sueldo porque trabaja en la burocracia o en cualquier parte, con legítimo derecho, porque no le estamos acusando, él sabe cómo maneja sus finanzas. Los que estamos en inversión, al otro lado de la vereda, invirtiendo, trabajando y arriesgando, tenemos que todos los días buscar cómo encontrar esa inversión para generar el producto. Y fundamentalmente, me ratifico, lo nuestro es empleo, empleo y empleo, porque finalmente el que tiene empleo compra casa, el que tiene trabajo puede gastar en su vivienda. Si no tiene trabajo, también perdemos los constructores. Me parece una maravilla el tema de los impuestos, pero también hay que ajustar, porque no solamente se puede pensar en empresas que pueden o beneficiarse de esa carga impositiva que el gobierno nos está dando. ¿Qué pasa con un constructor pequeño que tiene solamente una vivienda para construir o que vive de ofrecer sus servicios profesionales para pequeñas construcciones? Creo que tiene el igual derecho que el mediano, que el grande. Por eso habría que analizar. No estamos hablando de evadir impuestos, ojo, porque muchas veces piensan que si les exoneramos de impuestos a los constructores, estamos dándole las ventajas. No es cierto. Si los constructores construimos más, ¿no es más el pago del IVA? Claro. Si los constructores construimos más, ¿no es más el empleo? Ahora, Diego, dime, ¿qué ves tú o qué sugieres para el financiamiento? Porque construir, aparte de todos los materiales que tú dices, que la confianza, etcétera, tú necesitas financiamiento. Claro, ¿no? Eso es plata. ¿Qué puedes sugerir tú? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de ir a banca pública y banca privada, y especialmente la CFN, que está apoyando en este momento con todo, son créditos para viviendas. ¿Y el Banco del Seguro? El Banco del Seguro también, pero el banco es un poquito más complicado y me parece bien, porque el Banco del Seguro, el banco no es del seguro, el banco es de los afiliados. De los afiliados, esa es la gran discusión. Claro, cogen la plata y se gastan plata ajena. Todo el mundo es famoso, pues. Claro. Pero gástese lo suyo a ver cómo le duele, ¿no es cierto? Pero tenemos banca pública y tenemos especialmente la Corporación Financiera Nacional. Y también podemos agradecer a la banca privada. Vos sabes que el Banco Pichincha, por si puedo dar ese nombre, la banca está dando créditos del 4.80 para viviendas de interés al consumidor, al comprador. Claro. ¿A qué plazo? Estás hablando de 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, posiblemente habrá reajustes después, pero es un interés muy pagable, pues. Entonces, por eso es que todo este producto, vivienda de interés público, tiene ahora una demanda terrible. Pero dime una cosa, ¿qué piensas tú que el gobierno va a hacer cuando el presidente en vivienda lo tiene concebido, que vivienda tiene una serie de ventajas, etcétera, ¿verdad? Y dijo, vamos a construir en 4 años un número enorme de viviendas. ¿Qué mecanismo estará buscando el presidente, el gobierno, para poder ir acometiendo esa tarea? Que es importante, como meta, es importante. Creo que eran 325.000 unidades, algo así, en los 4 años, una cosa así, ¿no? 80.000 y pico por año. Es importante una meta, ¿no? Entonces, ¿cómo estará el gobierno calculando, percibiendo, detectando cómo financiar cuando hay una caja fiscal pues, con pocos recursos, ¿no? ¿Cómo le hace? Financiamiento internacional, hay instituciones que presten solamente para vivienda,
¿Cómo le ves tú el asunto? Una No, meta bien optimista, Claro, ¿no? Pero el ofrecimiento es bueno, Sí. pero yo sí quisiera hacerte algunos recuerdos. Acá había un candidato a prefecto que le hizo la casita a su rival y le ganó la prefectura. ¿Sí? ¿Cómo? Ofreciendo casas de interés social. Ya. ¿Sí? Puso una maqueta, se Ya. paseaba por la provincia. Si yo gano, les entrego casas gratis. Ajá. Claro, a todos les interesa una casa gratis, ¿no es Claro, cierto? Por claro. eso te digo, le hizo la casita al candidato a prefecto que tenía la mayor opción. Viviendas nos han ofrecido toda la vida. Ya. Cada vez que hay campaña, todos ofrecen vivienda. Yo soy constructor y no puedo hablar contra el sector o contra la vivienda, porque de eso vivo. Claro. Pero ¿por qué no pensamos primero en generar producción? Ya. Que hemos hablado muchas veces contigo. ¿Por qué no pensar en la vivienda productiva? ¿Por qué no pensar en construir viviendas donde pueda haber producción agrícola, minera, cualquier tipo, costa, sierra y oriente? Mientras el Ecuador siga creciendo como ciudad, nadie tendrá derecho a tener vivienda Ahora, en este país. Diego, en esta nueva etapa que se está iniciando en este segundo año de gobierno, en que los anuncios del presidente, del ministro A, en este caso del ministro de Finanzas nuevo, también de Campana, el ministro de Comercio Exterior, que está haciendo un buen trabajo, de Eva García, a su vez, que en el Ministerio de Industria está haciendo también un buen trabajo, el ministro de Defensa, que es otro acierto del presidente haberlo nombrado, etcétera, etcétera. No te Entonces, olvides de Pérez en sí, sí, el hidrocarburos. señor ministro de Hidrocarburos también, sí. Están como haciendo bien. 5 ministros en el área económica, financiera, etcétera, y de defensa. Perdona, que están- digamos 5 y unos que nos olvidamos, por si Ya, acaso. sí, ya. Pero fíjate, ¿no? Yo veo, ¿no?, que se percibe un cambio, Así un es. cambio en los empresarios privados, en la ciudadanía. Veo que las expectativas de los empresarios se está cambiando de cierto pesimismo que había, porque no se sabía dónde va todo esto, a cierto optimismo. ¿Tú cómo le ves como empresario? ¿Tú crees que realmente esa percepción que uno puede Sí, sí tener se da. suena razonable? Sí se da y es ¿Sí? razonable, César. Estamos esperanzados con los cambios que se están dando. Estamos esperanzados por las políticas, inclusive de recuperación de los dineros que se llevaron, que es posible, porque si se recupera solamente el 20% de lo que se llevaron, todo el proyecto del presidente Moreno es ejecutable. Estás hablando del 20%, son como 6.000 millones. Con esa plata se puede cumplir de largo el proyecto de Casa para Todos del presidente Moreno. Pero no solamente hablemos de casa, que es otro de los errores. Claro. Las casas no se construyen en el cielo, no se construyen en el aire, se construyen en el suelo. Y para construir una casa tienes que tener servicios básicos, vías de comunicación, Agua potable, alcantarillado, pavimentación, luz, todo eso se y eso requiere depende de los municipios. de los municipios, y esos terrenos tienen costo. Entonces, si no se puede lograr abaratar ese costo, si no se puede lograr conseguir mayor áreas urbanizadas, ¿dónde vamos a O construir? sea, en una política de vivienda central del gobierno nacional requiere irremediablemente Obligatoriamente. una coordinación con los municipios del país. Exactamente, sí. Y los alcaldes, Y los hay ciertos prefectos. alcaldes que entienden Pero, eso, por ¿verdad? supuesto, algunos tienen. Pero de todas maneras, tampoco es cuestión de ir al alcalde de Quito, Guayaquil, tal vez de Tungurahua, como es Ambato, decir, denos de esta tierra. Porque los dineros del Estado son del público, entonces no puede. El alcalde, por más cariñoso que sea con el país, con la gente pobre, ¿cómo entrega bienes que no le pertenecen a él, sino a la comunidad, Ya. sino a su propio municipio? Claro. Entonces tienen que buscarse cómo cambiar la ley, cómo estructurar, para comprar los terrenos y urbanizar. ¿Con quién tienen que urbanizar? Con la gente que sabe, pues. Pero no consigan abogados, economistas, médicos, para meterse en nuestro campo. Claro. ¿Por qué se daña el sector de la construcción, especialmente en la ciudad de Quito? Porque cuando teníamos auge, todo el mundo pensaba que teniendo plata ya eres un gran empresario de la construcción. Y acuérdate, hemos conversado muchas veces, la cantidad de proyectos que fracasaron, la cantidad de empresas que quebraron, y no solamente quebraron, estafaron a la gente. Ya. O sea, no hagas cosas que no sabes hacer. Ya. Tenemos muchos profesionales en el país que son
técnicamente muy bien capacitados, éticamente no les puedes pedir más. ¿Por qué no buscar? ¿Por qué no hacer un gran equipo de constructores donde todos podamos poner nuestro brazo, ¿no es cierto? Sí hay cómo, pero para eso tiene que rodearse de gente que conozca. Al Ministerio de la Vivienda no puede ir un médico, no puede ir un sociólogo, tiene que ir un ingeniero o un arquitecto. Claro. Y es más, dentro de la ingeniería y la arquitectura, alguien que esté especializado, César. Si a mí me proponen ir de ministro de Salud, le digo, vean, búsquese en otro Gil, porque yo para eso no sirvo. Pero en cambio acá no. Pero, Diego, viendo todo lo que tú dices, ¿no? ¿Qué se puede sugerir en materia de política de viviendas al gobierno central y al señor presidente Moreno, que está abierto como nunca para aceptar sugerencias razonables en términos de que una serie de políticas se complementen conjuntamente para qué? Un propósito: crear más empleo, recuperación macroeconómica, más estabilidad, más exportaciones, etcétera, etcétera. En esta área concreta tuya, ¿qué se puede sugerir al presidente? Nosotros tenemos un gran presidente de la Federación, que es Enrique Pita. ¿Sí? Yo creo que el presidente debería tratar de reunirse con Enrique para que Enrique, con un grupo de... Enrique Pita, presidente de Guayaquil, que es presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción. Yo le pediría al presidente que coordine con el ingeniero Pita, hacer una reunión con constructores, que no estamos buscando trabajo, porque cuando te invitan a esas reuniones, la mayoría... No queremos ser empleados públicos. La mayoría va con agenda abajo del brazo a ver si por ahí me contratan o me dan algo. No es para eso. Lo que queremos es hacer un proyecto, un programa público-privado, donde todos podamos participar. Pero no nos digan lo que nos dijeron con el proyecto Toda una Vida. Nosotros les damos la demanda y ustedes construyan. Y cuando ya y el dinero, cuando construyan, ahí vemos cómo les pagamos. No, ¿así? Así. ¿Quién se mete? No, claro. No, pero si a nosotros nos dicen, vamos a conseguir suelo, no urbano, suelo rural o suelo para vivienda, les vamos a contratar a los especialistas en urbanización para que nos hagan la urbanización. Una parte del terreno nos entregan a nosotros, urbanizado. Y la otra parte del terreno urbanizada es como parte de pago por el trabajo de ustedes. Entonces, estás con el mismo dinero del constructor, estás generando suelo urbano para comenzar a construir viviendas. Al que va a construir las casas, aquí va a construir 100 casas o 200 casas. De las 200 casas, el gobierno le da en terreno tanto en dinero. Usted me paga ese terreno que le doy, me paga con casas. Y esas casas que usted me está pagando, esas son las que daré a la gente gratis. De las otras casas, la mitad puede negociar usted y la mitad negocio yo. ¿Sí? Usted tiene este campo para negociar. No puede pasarse de esta banda. ¿Sí? Tampoco va a bajarse mucho porque va a perder, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a lograr? Que la empresa privada tenga la posibilidad de invertir porque el Estado le está dando las facilidades. Y para terminar, señor empresario, nosotros, gobierno, le damos todas las facilidades económicas con la Corporación Financiera Nacional, con el Banco del Pacífico, y si tiene la posibilidad de traer créditos de afuera, le garantizamos que no le vamos a cobrar el 5% de salida de capital. Se pueden hacer cosas. El 5% es demasiado caro. Pero también el proyecto de ley hay de que se exonere el 5% para ciertas actividades que yo sé. Pero no dicen la construcción, César, por eso te digo, podría ser. Entonces, sí hay cómo. Ahora, tú sabes que cuando conversamos, empresarios, uno dice una idea, otro dice otra idea, y entre todos sacamos soluciones. Si entre todos nos reunimos, empresarios y sector público, yo creo que hay la posibilidad. Y si queremos conseguir plata, antes, por favor, señor fiscal, averigüe dónde está el dinero que se llevaron. Es demasiado como para estar escondido. Oye, Diego, en el mercado, ¿cuál es la demanda insatisfecha? Yo sé que siempre la demanda insatisfecha en vivienda es superior a la oferta, ¿no? Pero ¿cuán grave es esa escasez de vivienda en términos de demanda y oferta? Bueno, yo estuve en un estudio de Naciones Unidas del año 2008 más o menos. Siempre oímos que
las siguientes muletillas, que no son tan ciertas, que el Ecuador tiene 1 millón de déficit de vivienda y que cada año se casan 50.000 parejas y el déficit anual se incrementa en 50.000 viviendas. No es tan cierto, porque en el año 2008, en el trabajo que hicimos con Naciones Unidas, había un déficit de casi 800.000 viviendas, pero un déficit cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo es cuántas faltan y cualitativo es qué le falta a esta casa para cumplir con todo lo que tiene que cumplir. Entonces yo creo que la demanda no es mayor a lo que podamos cumplir, siempre y cuando se hagan las cosas bien. Si revisamos el censo del 2010, resulta que en el Ecuador no hay déficit de vivienda, porque hay casi 4 millones de viviendas dignas, viviendas buenas. Y si tienes 4 millones de viviendas, por 4.4, que estamos hablando de 16 millones. Claro. Me maté la cabeza buscando dónde está el déficit. El déficit está en mucha gente que quiere arrendar, no quiere tener. Claro, pero ese es un derecho que tiene el ciudadano. ¿Qué podemos hacer? Comencemos a hacer un buen estudio, pero no lo hagamos solamente con las ciudades grandes. Resulta que cuando nos daban el bono de la vivienda, se aplicaba más en Quito y Guayaquil. Y te decían antes, y me ratifico, el 70% de ciudadanos vivimos en áreas urbanas. Claro. ¿Y el 30% dónde viven? Claro. ¿Por qué no trabajar para ese 30% que vienen a ser 1.200.000? Fíjate, hace más de 30 años que yo recuerde, Diego, había un instrumento financiero que dio un resultado extraordinario y duró por muchas décadas. Pero por una serie de fenómenos macroeconómicos se debilitó y desapareció. La famosa cédula hipotecaria. ¿Qué te parece como buenísima, es buenísima. ¿No sería una idea para venderla es espectacular, al gobierno actualmente, al ministro nuevo de Finanzas? Es espectacular. Esa es una manera. Y yo recuerdo que personas naturales como comprábamos la cédula hipotecaria. Claro, porque nosotros como sector tenemos el más bajo índice de no cumplimiento con las obligaciones. Creo que estamos en el 1.2, 1.4. Entonces, una cédula hipotecaria, César, es plata en efectivo. Porque además de esa cédula hipotecaria, se le puede renegociar. Claro, se puede vender en el mercado. O sea, tienes plata, pero puedes mercadear inmediatamente. Hace 30 y pico, 40 años. Funcionaba muy bien. Había un mercado de esa cédula ágil, dinámica, extraordinaria. Porque yo fui hace tantas décadas atrás, era gerente general de la Bolsa de Valores de Guayaquil, y veíamos cómo más que bonos del Estado se negociaba ese instrumento financiero privado, que lo emitían naturalmente los bancos para financiar la vivienda. Claro. Y el otro tema que acabas de decir, la mejor manera para financiar la vivienda es entrar en bolsa. Claro, trabajar con las bolsas de valores. Claro. Ellos pueden conseguir. O sea, formas sí hay. Ir al mercado. O sea, ir a donde está la plata. Hacerle ver a la gente que no necesariamente tiene que tener la plata en el banco. Claro. Que es muy bien lo que están en el banco, porque es seguro y todo. Y además los banqueros ahora también son serios. Los que no eran serios ya se fueron. Es una posibilidad para que los ciudadanos, aparte de hacer su inversión en depósitos a plazo, puedan comprar ciertos instrumentos extraordinariamente sólidos en bolsa de valores. Me parece una maravilla. Sí, ¿cómo? Pero para eso hay que sentarse, pues. Claro. No podemos soñar solamente de un lado. Claro. Hay que reunirse con los que tienen el poder político. Ahora, entiendo que las bolsas de valores de Quito, Guayaquil, sobre lo que tú dices, Diego, entiendo que están hablando con funcionarios del gobierno para decirle, aquí estamos. Se necesita tal o cual mecanismo, tal o cual estímulo. ¿Para qué? Para estimular el mercado de capitales, que es complementario a la banca. No es enemiga, son complementarias como fuente de financiamiento. Y hay algunas empresas privadas que han emitido obligaciones a 3 años, a 2 años, etc., con tasas de interés interesantes. Y compañías sólidas, sólidas. Te digo, por ejemplo, Sedal en Quito, por ejemplo. ¿No? Y vas al mercado y lo vendes. Y la gente común y corriente sencillamente compra esos papelitos. Extraordinario. Y se gana un poco más que los bancos. Pero eso es, mercado es complementario a la banca privada que está sólida, está líquida, está fuerte, de buena salud. Y es seria. Sí, y es seria. Diego, te agradezco por estar conmigo en este programa. Muy gentil. Amigos, siempre. Ustedes han escuchado a un experto, a alguien que trabaja en el sector vivienda y nos ha dado sus mensajes.
que hay posibilidades de que el sector construcción de vivienda retorne ¿a qué? A un camino que tenía hace algunos años atrás, creando empleo, creando actividad económica, creando riqueza fundamentalmente. Así es que, amigos, nuevamente les agradezco por estar con nosotros. Por primera vez hemos tratado un sector importantísimo, que es el sector construcción. Gracias, amigos. Volveremos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.